inauguramos 4 nuevos miradores en el dique Punta Negra, con espacios pensados para el descanso, el encuentro y el disfrute de la naturaleza. Construimos plataformas seguras, accesibles y sombreadas, con mobiliario, bicicleteros, estacionamiento y estaciones solares para cargar celulares e inflar bicicletas. Con una inversión provincial y una planificación eficiente, seguimos fortaleciendo la infraestructura turística de San Juan. San Juan Gobierno. El Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento ya se encuentra completamente renovado. Con más locales comerciales y gastronómicos, la incorporación de mangas de accesibilidad, puestos de seguridad y un nuevo embarque internacional, esta terminal aérea se prepara para una demanda creciente y la posibilidad de más vuelos y destinos. La inversión privada y el crecimiento de nuestra provincia no se detiene. San Juan Gobierno. Alerta dengue. Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue, es fundamental evitar la formación de criaderos en tu domicilio. Es muy importante eliminar y limpiar todos los recipientes que puedan acumular agua. Recordá, dar vuelta a frascos o botellas, colocar arena húmeda en los portamacetas, limpia y cepilla floreros, bebedero de mascotas y drenajes del aire acondicionado con regularidad. Tapá y mantener limpia las piletas domiciliarias, tanques, cisternas, canaletas y desagües de lluvia. Mantener patios y jardines desmalezados. El dengue no descansa. Actuemos contra el mosquito. San Juan Gobierno, Ministerio de Salud. Enero en Pelado Stream y nos seguimos ocupando de los temas que forman parte de la agenda de los argentinos, de los sanjuaninos y de los argentinos en general. Vamos a hablar en esta oportunidad porque vienen arrastrando los afiliados de la obra social de los retirados de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales un problema de larga data acerca de la cobertura para salud, medicamentos, a través de su obra social IOSFA. Cambió el ministro de Defensa, se fue Luis Petri, llegó su reemplazo, pero aparentemente la situación sigue como estaba y está con nosotros Marcelo Pereira Cuevas, que es uno de los damnificados y también en esta oportunidad el portavoz de los damnificados. Marcelo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Daniel, buen día, como siempre, agradecido por la invitación. Bueno, sí, tal cual lo decís vos, cambiaron los apellidos muy poco, de Presti a Petri, muy poco, como muy poco cambió también la situación en la obra social. Realmente hoy en la provincia de San Juan no hay atención médica. O sea que venimos de un 2025 sin atención médica, un diciembre donde tuvimos el descuento riguroso de la obra social en el sueldo y en el aguinaldo, pero las prestaciones siguen paradas. Empezamos enero, las prestaciones siguen paradas, solamente están lo que es el laboratorio. Así que imagínate que nosotros teníamos grandes expectativas al tomar un militar. Decíamos, bueno, se suponía que siendo el titular del ejército argentino, tenía ya un plan. Se supone que los jefes de las diferentes fuerzas en la cúpula ya tienen planes estratégicos para salvaguardar lo que es la salud del personal. Evidentemente, o no lo tenía, o si lo tenía, no lo tenían claro, porque ya casi un mes de haber asumido, no tenemos ni siquiera una noticia. De hecho, cuando el titular de ahora del Ministerio de Defensa, Carlos Presti, habla hace muy poco, su prioridad es la incorporación de armamento, la incorporación, y cuando yo creo, y en esto creo que todos los militares estamos de acuerdo en esto, la prioridad es el personal. Porque ahora, actualmente, el rompehielos Almirante Irizar está en campaña antártica y se encuentra en la Antártida ahora en este momento. Pues imagínate que, no recuerdo la capacidad que tiene de su tripulación, pero supongamos que anden los 50 hombres, que seguramente es mucho más. Esos hombres están, sus familias
están sin cobertura médica. Ahora, imagínate para llevar a cabo, si bien bueno, los militares salimos a navegar y nos desenchufamos, no es que nos olvidamos, pero necesariamente nos tenemos que desenchufar porque tenemos que cumplir con el deber. Pero no obstante, cuando uno termina sus deberes y se acuesta, el pensamiento viene. ¿Cómo estará mi esposa? ¿Cómo estará mi hijo? ¿Qué pasa si tienen alguna problemática? Marcelo, vamos a ir entonces desagregando la magnitud del problema. IOSFA es la obra social no solamente de los retirados, sino también de todos los efectivos en servicio. Correcto. O sea, correcto. El problema de IOSFA es el problema de ¿cuánta gente? ¿Cuántos argentinos? Y tenemos más de 600.000 afiliados en la República Argentina. Más de 600.000 afiliados. ¿Y pertenecientes a qué fuerzas? Y por ahora están las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, más Prefectura y Gendarmería Nacional. ¿Y cuántos en San Juan estimativamente? 7.000. 7.000, muchísimos. Muchísimos. Y gran parte de los 7.000 están en Háchal. Claro. Tenemos muchos efectivos de gendarmería en Háchal. Claro. Marcelo, y me decías recién que hoy no tienen cobertura médica ni de medicamentos. Entonces, si tienen un problema de salud, que es o una necesidad tan ordinaria como ir al odontólogo, ¿cómo hacen con eso? Mira, dicen que las autorreferencias son horribles, pero yo necesito poner la realidad y lo voy a plasmar en autorreferencia. Yo ayer se cumplió un año de que me pusieron una prótesis en la rodilla. Hace 2 meses atrás empecé con problemas, se me traba la rodilla y no he podido ir a ver al médico. Ahora, por ahí alguien puede decir, che, sale 40.000 pesos la atención particular. Uno podría decir, bueno, che, 40.000 pesos lo podés pagar, bien. Pero no es solamente la atención, porque el médico no es que dice, mirá cómo tenés, bárbaro. Hace imposición de mano. No, va una tomografía o una resonancia o una radiografía mínimo. Sí. Después, que seguramente es algún desplazamiento de la prótesis, vamos a cirugía. Estamos hablando de 40.000 pesos la consulta, unos 150.000 pesos de una resonancia, más unos 3 millones de una cirugía. Imposible. Entonces, no digamos los medicamentos. No, olvídate. Claro. Olvídate. Entonces, uno desiste de ir al médico aún con las dolencias que uno puede llegar a tener. Marcelo, ¿y el tema de medicamentos también? ¿Ninguna cobertura de nada? Hoy por hoy hay algunas farmacias convenidas que sí. Ajá. Lo que también está la farmacia de IOSFA. La farmacia de IOSFA está en 25 de mayo y Caseros. Sí. Pero uno va a adquirir algún medicamento y no tiene todos los medicamentos. Claro, estoy pensando, ¿por qué te lo consulto? Porque digo, hay patologías circunstanciales y hay patologías crónicas. Digo, ¿qué pasa con un hipertenso? ¿Qué pasa con un diabético? Que son patologías que no pueden cortar el tratamiento medicamentoso. ¿Está el abastecimiento de eso? No está. Es más, hablando de Háchal, hay una señora de Háchal que me manda mensaje y me dice, Marcelo, ya hacen 5 meses que no me están proveyendo de la medicación. 5 meses, Daniel. ¿Cómo puede ser que una persona no reciba la medicación mínima, lo que necesita? No estamos hablando de grandes cirugías, estamos hablando de medicación necesaria para la vida, básico. Claro. Básico. Yo recuerdo, antes de que se fuera al Congreso el ex ministro Luis Petri, en algún punto hubo una declaración de un reordenamiento, una redefinición de IOSFA. Entiendo que apuntaban hacia una descentralización, ¿no? Una división de coberturas. ¿Eso en qué quedó? Mira, en teoría, lo que es gendarmería y prefectura van a abrirse de IOSFA, van a crear una obra social en particular y aparte quedarían las Fuerzas Armadas. Ahora, fíjate, este gobierno, y no estoy hablando de que los gobiernos anteriores fueron mejores, estoy hablando de la realidad. Por supuesto. Este gobierno vino y dijo que va a cerrar ministerios, de hecho lo hizo, cerró ministerios, cerró direcciones. Todo el IOSFA está armado ya. Mal administrado, correcto, pero ya está armado.
la rueda, lo único que falta es que los engranajes encajen como tiene que ser. Es fácil eso, con administración, con una buena administración. Ahora, vas a separar Gendarmería y Prefectura, por lo que en la provincia de San Juan vas a tener que tener un lugar, ¿sí? Y vas a tener que ir a discutir precios con los diferentes prestadores, sí, con 3.000 afiliados. Sí. No es lo mismo discutir precios sí, con 7.000 que con 3.000. ¿Sí? Entonces es o abrimos ministerios, o cerramos, pero pongámonos de acuerdo. Está comprando un problema para los gendarmes completamente. Pero seguramente, imagínate acá, nosotros tenemos el IOFA que está por la avenida Córdoba y Tucumán. Sí. ¿Qué va a pasar? Primero, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con nosotros, los afiliados? ¿Dónde vamos a ir? De hecho, ahora vamos a la delegación, no tenemos respuesta. Pero no porque ellos tengan un chip o porque ellos no quieran darnos respuesta. No las tienen. Claro. No las tienen porque son dependientes de Buenos Aires. Ni siquiera tienen autonomía. Marcelo, mencionaste recién la palabra administración. Sí. ¿Qué es un tema de fondos, de recursos o es un problema de mala administración de los recursos disponibles? Es mala administración. Desde el llano es mala administración. Si vos en el 2013 tenías un superávit de 2.900 millones, y de ahí pasaste a un déficit de 150.000 millones, 90.000 millones con Sagaz, evidentemente hubo una mala administración que seguramente tuvo que ver con los bajos sueldos de los militares, claro, con que, porque acá hay algo que por ahí no se explica bien y por ahí no se entiende, pero el personal retirado sí utilizamos, y los pensionados, sí utilizamos normalmente IOSFA. El personal en actividad tiene otro sistema que habló por la Armada Argentina, que es la DISA, que es la Dirección de Sanidad Naval. Mientras están cumpliendo funciones dentro de su ámbito, los cubre la DISA. Cuando salen, 14 horas termina su guardia, vamos a suponer, ahí pasa a cubrir el IOSFA. Pero toda la cobertura que hace el IOSFA, la Armada Argentina, mediante la DISA, luego le tiene que pagar a IOSFA. Eso sucede en las tres fuerzas y sucede también en Gendarmería y en Prefectura Naval. Con lo cual, IOSFA se debería. Financiar con los aportes de los activos. Exactamente, sí, también. Ahora, no me consta, pero creería que gran parte del problema es la falta de aportes, de esos aportes, por parte de las diferentes fuerzas. A ver, estamos sospechando que hay una retención, pero después no se hace la transferencia a IOSFA. Y ahí viene el desfinanciamiento de la obra social. Claro, porque el IOSFA tiene que cobrar eso, y si las partidas esas no son giradas al IOSFA, obviamente hay un déficit. Ahora, quien administra el IOSFA, en este caso el titular, que es el ministro de Defensa, tiene que ver los mecanismos, porque en realidad el IOSFA está bajo su mando y las Fuerzas Armadas también. Ahora, el ministro Presti, que es el nuevo ministro que ha sucedido a Luis Petri, como vos decías, y esto generó alguna polémica también, porque es la primera vez en la historia de la democracia que hay un militar en actividad que no ha pasado retiro, que se hace cargo de un cargo político. Pero bueno, al mismo tiempo esto implica que él tiene pleno conocimiento de esto. Debería. Digamos, él debería ser afiliado de IOSFA. Es afiliado de IOSFA, como militar, claro, en actividad. Claro. Y entonces... Claro. Bueno, y ahí está. Por eso yo decía al principio, se suponía, o se supone, que cada titular, las cabezas de cada fuerza, tienen en claro qué es lo que está pasando y en estrategia administrativa, deberían tener ya algo como decían, bueno, en caso, o ir presentando proyectos, porque acá el problema no solamente es de Luis Petri, que obviamente es el responsable principal, porque de 2.900 millones en positivo pasar a más de 250.000 millones en déficit, obviamente Petri es responsable. Quiero entenderte. Hasta que asumió Luis Petri, la situación de IOSFA era mejor, y cuando asumió Petri, esa situación se empeoró. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. No era mejor, pero sí era soportable, digamos.
Y no estoy tirándole manzanas al gobierno anterior porque fue nefasto. Ese es un tema. No quiero que se malinterprete eso. Pero sí, de hecho, se vino abajo en picada. Nosotros jamás habíamos tenido el cese de prestaciones totales. Marcelo, venía mal IOSFA, pero con la gestión de Petri empeoró. Empeoró totalmente. Eso es correcto. Pasa a 90.000 millones en la primera gestión de Sagaz, que lo reemplazaron sin consecuencias. Sagaz se fue sin consecuencias, siendo responsable. Después asumió Fiocchi. Fiocchi lleva a más de 160.000 millones. Después pide el préstamo al IAF, que locamente el IAF le otorga, siendo la titular del IAF en ese momento la actual titular del IOSFA. Fíjate esos juegos raros. Le entregándole 40.000 millones. Parte del déficit mensual, que es más de 9.800 millones en intereses que tiene que pagar el IOSFA. Es decir, el déficit mensual del IOSFA es más de 29.000 millones, de los cuales 9.800 millones pertenecen a los intereses de ese préstamo de 40.000 millones. Que es un préstamo interno de Estado entre Estados, o sea, son organismos del Estado igualmente, ¿no? Sí. Es una transferencia de plata entre organismos del Estado. Y transferencia de plata nuestra, porque claro. El IAF, nosotros como retirados, cobramos por el IAF. Claro. Es decir... es como la ANSES de los retirados. Claro, exactamente. Sí. Y el IOFA también aportamos al IOFA. Entonces, claro, por eso, una triangulación de plata que es de ustedes igualmente. Que es nuestra y nosotros prestamos la plata, nosotros pero pagamos. En el medio hay intereses. Hay intereses, digo, Sí, como plata que 9.800 que agrava millones. la situación financiera de la obra social. Fíjate que ahora hay más de 250.000 millones incluido el préstamo. Está raro, ¿no? Es rarísimo. Es rarísimo. Está raro. Es rarísimo. Con respecto, vos hablabas recién del primer militar que está en actividad. Sí. Como ministro, ¿no? Claro. Esa es la novedad histórica. Presti, por primera vez, es un militar no retirado que está al frente de un ministerio político. Ese es el dato histórico. Él está en pasiva ahora, porque Sí. él pidió pasar ahora a disponibilidad. Disponibilidad es una situación del militar donde no pasa a retiro. Ahora, fíjate, está prohibido, por ley, está prohibido que un militar en actividad asuma un cargo de esta magnitud. ¿Por qué? Obviamente porque puede tener compañeros de promoción que tal vez, de alguna manera, él estaría como militar en un mucho más arriba, digamos, por ponerlo, y es algo que no se permite en el ámbito militar. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si desde el gobierno nacional se quieren hacer las cosas bien, y lo aplaudo, porque ojalá que... Sí, yo sé que esta Argentina merece estar en una posición de privilegio, porque los argentinos nos hemos esforzado mucho y hemos pasado muchísimas cosas. Ahora, quieren hacer las cosas bien, bárbaro, pero que todo sea bien, no que el del frente tiene que hacerlas bien y yo hago lo que quiero o lo Marcelo, que ¿qué medidas? Porque los efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad están impedidos de tener acciones sindicales, ¿no? Acá hay una diferencia clara y algunos por ahí la objetan, pero hay un ordenamiento jurídico que dice que los reclamos de carácter sindical no corresponden cuando se trata de Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad. Pero bueno, igualmente algún derecho al reclamo deben tener. ¿Se están organizando a nivel nacional? ¿Están elevando el reclamo? ¿Cuáles son las medidas a continuación? Claro, sí, nosotros hemos hecho, tenemos asociaciones civiles. Sí. Que no son sindicatos. Que no son sindicatos, son asociaciones civiles, del cual yo soy el presidente en la provincia de San Juan. Y hay una federación de asociaciones que sacó un comunicado hace muy poco donde declaramos que estamos en contra de la división del IOSFA, justamente por lo que comentaba antes. Bien. Por una cuestión administrativa, por una cuestión de que ya está armado todo, lo que falta es una buena administración. Y dentro de esta buena administración, nosotros lo que también desde la asociación estamos reclamando es que los suboficiales, que somos la mayoría
de los aportantes, tengamos representación. Porque es que en el directorio, el decreto 637 habla claro donde dice que debe ser personal idóneo, el que sea designado. Si nosotros vemos que desde el 2013 al 2026 tenemos una deuda de más de 250.000 millones, evidentemente el personal no era idóneo. Y acá me da mucha tristeza, que seguramente ellos no lo son, que hay dentro del directorio, dos veteranos de guerra, al cual respeto muchísimo. Sé que hay directores que se negaron a dar el consentimiento para que se pidan los 40.000 millones. Pero bueno, seguramente hubo mayoría y terminaron con esta locura de los 40.000 millones. El préstamo, ¿no? El préstamo. Sí. Necesitamos una buena administración, necesitamos que los suboficiales también seamos parte del directorio, porque ni siquiera en los lugares de suplencia estamos. Marcelo, a mí, digamos, escuchándote y apelando a mi experiencia, esto hoy en apariencia podría caer en una intervención, ¿no? Digamos, cuando hay un desorden de esta magnitud y un directorio y demás, una medida política aplicable es poner un interventor y se acabó todo, ¿no? Yo coincido con vos, Daniel. Yo considero que hace 3 años atrás, sí, 4 años atrás, debería haber sido intervenida la obra social y deberían haberse investigado a cada uno el patrimonio de cada uno de los directores y el patrimonio de los presidentes, tanto Fiocchi como de Sagaz. Eso debería haberse hecho. No estoy diciendo que hicieron nada malo, digo que para una mejor claridad, para una mayor transparencia, deberían ser investigados y que digan, mire señores, ellos tenían una casa y siguen teniendo una casa, tenían un auto y siguen teniendo un auto. Porque algo pasó con la plata en el algo medio. Pasó con la plata. Cuando hablas de Fiocchi y Sagaz, para los que no conocemos en profundidad, ¿en qué gestiones trabajaron ellos? Primero, Sagaz estuvo cuando asumió el presidente Milei y el titular, que era Luis Petri, como buen amigo mendocino, lo designó a Sagaz. Y después, como no funcionó, designó a su buen amigo mendocino Fiocchi. Y como tampoco funcionó, designó a su buena amiga Bettina Zurbil. Que es quien está hoy al frente. Todos mendocinos, sí. Evidentemente ninguno sabe de administración. Y el nuevo ministro Prestit todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto. Todavía no, nosotros teníamos y tenemos, dice reza el dicho que la esperanza nunca se pierde. Sí, claro. Nosotros esperamos que en el transcurso de estos días haya novedades, buenas novedades, ya sea si quieren abrir, porque evidentemente ya es algo que es un hecho, que se van a dividir las fuerzas, que sea urgente, porque las dolencias, las afecciones, sí, las enfermedades no tienen... Es más, hay personas que dependen de una medicación, que dependen de una intervención quirúrgica. Eso no espera. La vida y la muerte caminan por una línea muy delgada. Yo debo presumir que hay muchos efectivos en actividad o retirados que están acudiendo al sistema de salud pública, ¿no? Vos sabés que nos cuesta, pero no porque nos creamos más, sí. Nos da vergüenza. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos aportando una obra social y creemos que no es correcto que vayamos al sistema público a quitarle el lugar. Exactamente, perdón. El lugar a otro. ¿Te conmueve esto? ¿Te conmueve? Estamos hablando, ¿no?, de cuando alguien le dedicó la vida a la defensa de la patria. Eso es, ¿no? Cualquiera de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, tenemos gendarmería custodiando las fronteras, prefectura naval, las fronteras marítimas, y de repente hoy en un estado de abandono absoluto, y acá Marcelo que se conmueve cuando dice, mirá, si vamos a la salud pública le estamos quitando el lugar a otro compatriota que no tiene una obra social. Tal cual.
y ustedes la tienen, pero como si no la tuvieran. Tal cual. Nos cuesta mucho por eso. No sería correcto que vayamos al sistema de salud pública porque hay gente que realmente lo necesita más. Bueno, 600.000 personas me dijiste más o menos, Sí, ¿no? más o En menos. todo el país, alrededor de 600.000 personas, argentinos y argentinas, que están abandonados a su suerte, habiendo hecho los aportes para la cobertura médica de su obra social, que es IOSFA. De ellos, unos 7.000 son sanjuaninos y sanjuaninas, integrantes de las 3 Fuerzas Armadas, de 2 fuerzas de seguridad como Prefectura y Gendarmería Argentina, Gendarmería Nacional. Se fue Luis Petri, llegó Carlos Presti y esta situación de abandono sigue como estaba. Y es de lo que hemos hablado con Marcelo Pereira Cuevas, aquí en Pelado Stream. Gracias por acompañarnos, Marcelo. Gracias, Daniel, muy amable. Y desde acá, lógicamente, acompañamos este pedido, este reclamo para que se pueda normalizar esta situación de indefensión. Mirá vos, Ministerio de Defensa y la situación de indefensión en la que están los camaradas del ministro Presti. Esto es Pelado Stream, aquí también en este verano 2026. En febrero, Rawson vive y respira su Festival de la Doma, 24ª edición de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore, Médano de Oro 2026. 70 montas, Copa Jinete de Campeones, petizos, certamen de riendas, peña del festival, after gaucho, patio de comidas, artistas locales y nacionales. 6, 7 y 8 de febrero. Predio Gaucho José Dolores. Organiza Rawson Gobierno. Federación Gaucha Sanjuanina. Invita San Juan Gobierno. Esto es Chimbas, un departamento que sabe de trabajo y empuje. Acá todos tenemos una razón para dar lo mejor de nosotros. Lo hacemos por los que sueñan, por los que emprenden, por amor a lo que hacemos, lo hacemos por pasión. Un lugar en donde todos aprendimos el respeto por el otro y que sin dudas la solidaridad es la que nos hace salir adelante. Somos los actores de nuestro presente y estamos convencidos que entre todos podemos construir un lugar mucho mejor. Porque en nuestro corazón dice Chimbas te quiero. Aquí estamos re cerca de todo. Mi primo está acá a la vuelta. Papá, voy a bajar a jugar con el Benja. Orrego dijo que las iba a terminar y cumplió. Toda una vida inscripto y que me toque aquí es genial. No doy más de la alegría. Es hermoso y estamos cerca. Ahora tenemos canchita. Toda mi vida viví en Pocito. Imagínate el cambio. Genial. Vivíamos con mi abuela, pobre. Bienvenidos, vecinos, a la ciudad de San Juan. Estamos felices de recibirlos. 260 nuevos hogares para que se llenen de historias y de buena gente. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos.